Imagina que subes de noche por una escalera tallada en la roca, una escalera que un hombre construyó él solo, en una sola noche, para escapar de un continente entero que le había dado la espalda. Nadie te acompaña, no hay guía, no hay cordón de seguridad, solo tú y una piedra que lleva más de 700 años de pie. España guarda fortalezas donde la historia y lo que nadie puede explicar del todo se mezclan en el mismo muro. Habitaciones de hotel que la dirección se niega a alquilar, fuentes que todavía sacan el agua teñida de rojo, un pueblo entero condenado por la iglesia y nunca perdonado. Hoy te llevo por los 10 castillos más malditos de España. ¿Cuál va a ocupar el primer puesto? No es el que estás pensando ahora mismo, te lo aseguro. Y como te vayas antes del final, te vas a perder justo el lugar que hace que toda esta lista cobre sentido. Si es la primera vez que caes por el canal buscador de lo místico, dale al botón de suscribirse. Aquí contamos España como nadie más se atreve a contarla. Empezamos. Empezamos en Galicia, a 15 kilómetros de Vigo, donde el río Verdugo se abre paso entre bosques centenarios. Ahí se levanta el castillo de Soutomayor, una fortaleza que nació en el siglo XII, bajo el reinado de Alfonso VII, pensada en su origen para controlar el paso entre las tierras del interior y la ría, y que a lo largo de los siglos pasó por manos de distintos linajes gallegos, cada uno añadiendo una torre, un muro, una ampliación. Hoy recibe autobuses de turistas, bodas y visitas escolares. De día es solo eso, piedra bonita, jardines cuidados, una foto perfecta para las redes sociales. Pero pregunta por el sótano. Ahí vivió, hace más de 100 años, un hombre al que todos llamaban simplemente el Alemanote. Había nacido y se había educado en Heidelberg y trabajaba en el castillo como preceptor, tutor del sobrino de quien entonces era el dueño de la fortaleza. Un hombre culto, corpulento, de gafas, que pasaba las noches encerrado en su laboratorio particular, mientras el resto de la casa dormía sin sospechar absolutamente nada de lo que ocurría 2 plantas más abajo. ¿Qué buscaba ahí abajo? Según cuentan quienes vivieron aquella época, buscaba una fórmula. Un arma definitiva, algo capaz de inclinar la balanza de la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania. Y según la leyenda, la encontró. Imagina la escena, un hombre corpulento, con gafas redondas y acento marcado bajando cada noche por la misma escalera de piedra hacia un sótano sin ventanas, mientras arriba el resto de la casa dormía sin sospechar nada. Durante el día era solo el tutor del sobrino de los antiguos dueños, un profesor discreto que enseñaba latín y buenos modales. Durante la noche, otra cosa completamente distinta. Nunca llegó a probarla. Murió en un accidente de caballo antes de poder enviar su descubrimiento a nadie, y con él se fue aparentemente el secreto. Aparentemente, porque años después, un hombre llamado Carlos Micó recibió una visita que no esperaba. La figura del Alemanote se le apareció angustiada, pidiéndole una sola cosa: que destruyera el documento con la fórmula antes de que cayera en las manos equivocadas. Micó reunió a su familia y a un albañil, bajaron todos al sótano y en el punto exacto que el fantasma había señalado, encontraron un hueco en la pared de apenas 60 centímetros. Dentro, el documento, tal y como el propio fantasma había prometido. Subieron todos al salón, encendieron la chimenea y se quedaron ahí en silencio hasta que el papel se convirtió en cenizas y no quedó ni una brasa reconocible. El Alemanote no volvió a aparecer, ni una sola vez más, según todos los testimonios que se conservan de esa familia. Hoy puedes visitar el castillo de Soutomayor sin miedo a que nada de esto te salpique, con su parque botánico declarado uno de los más importantes de Galicia y sus vistas sobre el valle del río Verdugo. Familias enteras vienen aquí los fines de semana a pasear entre camelias centenarias, sin pensar ni un segundo en laboratorios secretos ni en armas de guerra. Pero baja al sótano, aunque sea solo para hacer una foto, y pregúntate qué otro secreto pudo quedar sin quemar en un edificio con 900 años de historia acumulada entre sus piedras. Antes de seguir, quiero preguntarte algo sencillo. ¿Has estado alguna vez en un castillo español? Escríbelo en los comentarios. Solo eso, ¿sí o no?
quedan 9 castillos más en esta lista y el siguiente tiene algo que ningún hotel en España quiere volver a Chantilly a alquilar. Una habitación con nombre y apellido propio dentro de una torre construida hace 1000 años solo para encerrar a una chica. A casi 100 kilómetros de Barcelona, sobre un promontorio que domina todo el valle, se levanta el castillo de Cardona. Fue construido en el año 886 por Wifredo el Velloso, el mismo conde legendario al que la tradición catalana atribuye el origen de la senyera, y durante casi 800 años nunca cayó en manos enemigas, ni en la Guerra de Sucesión, ni en la Guerra de la Independencia, resistiendo asedios que arrasaron fortalezas mucho más grandes en toda Cataluña. Los condes de Cardona llegaron a ser conocidos como los Reyes sin Corona, por su riqueza acumulada gracias a la explotación de la vecina montaña de sal, un fenómeno geológico que sigue creciendo hoy con cada lluvia. Hoy, el castillo es un parador nacional de esos donde puedes dormir entre muros medievales con calefacción moderna y desayuno incluido, salvo en una habitación, la habitación 712. Está en la 7ª planta, la más cercana a una torre cilíndrica de unos 10 metros de diámetro que llaman la Torre de la Miñona, la Torre de la Doncella. Y ahí empieza la historia de Adalés. Corría el siglo XI. Adalés era la hija menor del vizconde de Cardona, una joven de familia cristiana. Durante una reunión diplomática en el castillo, entre los nobles cristianos y musulmanes que negociaban el paso libre por la frontera, conoció a Abdalá, un príncipe culto de Al-Ándalus. Se enamoraron en secreto, como en cualquier historia condenada desde el principio. Y como en cualquier historia condenada, los descubrieron. El vizconde no quiso ni oír hablar de perdón. Encerró a su hija en la torre, a pan y agua, con un sirviente ciego y mudo como único contacto con el exterior para que jamás pudiera contar nada a nadie, ni siquiera un mensaje susurrado. Abdalá intentó rescatarla más de una vez. Ofreció cambiar de fe, de posición, de vida entera con tal de que se la devolvieran. El vizconde ni siquiera se lo pensó. Y cuando por fin, presionado por otros nobles, decidió perdonar a su hija, llegó demasiado tarde. Los pajes lo esperaban en la puerta de la torre para decirle que Adalés ya no respiraba, envuelta en mantas, después de un año entero de encierro, esperando una noticia que nunca llegó a tiempo. Dicen que su alma nunca salió de esa torre y que se manifiesta justo en la habitación de al lado, la 712. Los empleados del parador cuentan lo mismo desde hace décadas, sin ponerse de acuerdo entre ellos, y sin embargo coincidiendo en los mismos detalles. Muebles que aparecen movidos al centro del cuarto sin que nadie los toque, grifos que se abren solos a medianoche con el sonido del agua corriendo en una habitación vacía. Un antiguo director del establecimiento aseguraba que su propio perro se negaba en redondo a subir a esa planta, plantándose en las escaleras y negándose a dar un paso más por mucho que tirara de la correa. Y hubo una noche en la que el personal de limpieza no consiguió abrir la puerta porque, según juraron, alguien la sujetaba desde dentro con fuerza, aunque la habitación no tenía huésped registrado esa semana. Cuando por fin entraron con la llave maestra, la ducha estaba abierta y había huellas de agua mojando el suelo hasta la puerta. El cuarto completamente vacío. Un programa de televisión especializado en fenómenos paranormales llegó a entrevistar al antiguo director del parador para uno de sus reportajes, y el hombre repitió la misma historia del perro sin cambiar ni un detalle. Hoy la habitación 712 solo se reserva si el cliente lo pide expresamente, con conocimiento de causa, y casi nadie lo pide 2 veces. El siguiente castillo de esta lista también guarda una habitación con nombre propio, la número 8, donde según cuentan la televisión se enciende sola y todavía se escuchan los amantes que un arzobispo escondió del mundo entero. En la provincia de Salamanca, en el pueblo de Topas, hay un castillo del siglo XV que lleva un nombre que suena dulce y esconde algo bastante más incómodo, el Castillo del Buen Amor.
levantado sobre una construcción anterior de origen musulmán, mantiene todavía parte de esa estructura original bajo sus muros renacentistas, y sus jardines fueron diseñados para ser disfrutados en la más absoluta intimidad, lejos de la corte y de cualquier ojo indiscreto de Salamanca capital. Lo construyó el arzobispo Alfonso de Fonseca, uno de los hombres más poderosos de la Castilla de su tiempo, arzobispo de Santiago y luego de Sevilla, consejero de reyes, hombre acostumbrado a que nadie le llevara la contraria. Y también, según todos los registros de la época, amante público de una mujer llamada Teresa de las Cuevas, con la que llegó a tener 4 hijos mientras vestía sotana y ocupaba uno de los cargos más altos de toda la Iglesia española. La propia Iglesia terminó excomulgándolo por ello, algo que en cualquier otra biografía sonaría a final de carrera. En la suya apenas fue un tropiezo administrativo. A él no pareció importarle demasiado. Construyó este castillo precisamente para vivir su relación lejos de miradas curiosas, con jardines cuidados al detalle, estancias privadas alejadas del ala principal y el nombre más irónico que se le pudo ocurrir a nadie en pleno siglo XV, en una época en la que un arzobispo con hijos era oficialmente un escándalo y extraoficialmente casi una costumbre entre la alta jerarquía. Hoy el Castillo del Buen Amor es un hotel de estilo renacentista con 41 habitaciones de lujo, restaurado con mucho gusto por sus propietarios actuales hace ya más de 2 décadas y declarado monumento nacional desde 1931. Los huéspedes que llegan buscando solo una escapada romántica por Salamanca no siempre saben, cuando hacen la reserva, en qué otro tipo de historia están a punto de meterse, y de todas sus habitaciones hay una que los empleados prefieren no asignar si pueden evitarlo, la número 8. Ahí, según la leyenda, siguen los espíritus de Fonseca y de Teresa, como si nunca hubieran querido abandonar el único lugar donde pudieron vivir su relación sin esconderse de nadie. No hace falta pedir habitación con vistas para notarlo. Los huéspedes que han pasado la noche en la número 8 cuentan voces bajas al otro lado de la pared. Jadeos que no deberían estar ahí a esas horas, y algo más difícil de explicar con el frío racional de la lógica de un hotel de 4 estrellas. La televisión encendiéndose sola en mitad de la noche con el volumen bajo, sin que nadie haya tocado el mando ni se haya acercado siquiera al aparato. Es el amor que Fonseca defendió hasta el final, incluso contra su propia iglesia y contra las reglas que él mismo debía representar. ¿O es simplemente el eco de una relación que nunca pudo respirar tranquila, ni en vida ni después de la muerte de los dos? El castillo no da respuestas. Solo sigue ahí, con sus jardines renacentistas y su fama de ser uno de los hoteles con más historia paranormal de toda Castilla y León. Lo curioso es que Fonseca nunca escondió nada. Vivió su amor a la vista de todos, en un edificio con su nombre grabado en cada arco. Puede que sea precisamente eso lo que sigue atrapado entre estas paredes. No un secreto, sino una historia que quiso ser contada y nunca encontró el momento de callarse del todo. El próximo lugar de esta lista no tiene nombre de amor. Tiene nombre de maldición, y es el único pueblo entero de toda España al que la Iglesia Católica jamás quiso perdonar. A los pies del Moncayo, la montaña más alta del sistema ibérico, en la provincia de Zaragoza, hay un pueblo de menos de 100 habitantes que carga con un título único en toda España. Es el único municipio excomulgado por la Iglesia Católica que sigue así hoy en día, sin que nadie se haya molestado en revocar oficialmente la sentencia en más de 700 años. Se llama Trasmoz, y su castillo, hoy parcialmente en ruinas y parcialmente restaurado, es el corazón de toda la maldición. La historia empieza en el siglo XIII. Trasmoz era territorio laico, no debía obediencia al vecino monasterio de Veruela, y eso lo convertía en un problema para el abad de turno. Hubo un conflicto por la leña de un monte cercano, y en vez de resolverlo por las buenas, el abad aprovechó los rumores que ya circulaban sobre el pueblo, que en el castillo se celebraban aquelarres, que las mujeres del lugar practicaban brujería, que por las noches se escuchaban calderos y cánticos entre las ruinas.
consiguió que el arzobispo de Tarazona excomulgara al pueblo entero. Nadie se molestó nunca en revocarlo. ¿Había brujas de verdad? La versión menos mágica y más humana dice que dentro del castillo se fabricaba moneda falsa a escondidas y que los propios habitantes del pueblo alimentaron el rumor de la brujería a propósito, para mantener alejados a curiosos y autoridades de un negocio que convenía mantener en secreto. Documentos históricos hablan incluso de un tal don Pedro Ramírez y su hijo condenados a muerte por falsificar los llamados maravedíes falsos de Trasmoz. Pero la leyenda, con o sin monedas falsas de por medio, ganó siglos después un aliado de auténtico lujo literario, Gustavo Adolfo Bécquer, que se instaló en el cercano monasterio de Veruela, intentando curarse la tuberculosis que lo estaba consumiendo, y que desde su celda, escuchando el viento y la nieve golpear los cristales, escribió 3 de sus cartas desde mi celda dedicadas enteramente a Trasmoz, a sus brujas y a su castillo en ruinas. De todas las brujas que menciona, la más recordada sigue siendo la tía Casca, una mujer descrita por el propio Bécquer con el pelo blanco enredado como culebras alrededor de la frente, cuerpo encorvado y brazos disformes, acusada de envenenar el ganado y el agua del río, de echar mal de ojo a los niños del pueblo y de hablar en lenguas que nadie más entendía. Los vecinos, hartos de tanta desgracia sin explicación, terminaron arrojándola por un barranco. Y como corresponde a cualquier bruja que se precie de serlo, dicen que su alma nunca dejó de vagar por las mismas calles donde murió, buscando venganza contra un pueblo entero que la condenó sin juicio. En 1511, para rematar la faena, el abad de Veruela lanzó una segunda condena, esta vez una maldición formal, respaldada por el propio Papa, cubriendo el crucifijo del altar con un velo negro y recitando ante toda la comunidad de monjes un salmo bíblico contra sus enemigos, uno de esos textos pensados específicamente para invocar la ruina sobre quien los escuche. Solo el Papa en persona puede levantarla. Nadie lo ha hecho todavía, y ya han pasado más de 5 siglos. Hoy puedes subir hasta el castillo de Trasmoz y visitar su museo de la brujería, comprar quesos artesanos en el pueblo y cada primer sábado de julio asistir a la feria de brujería, donde se elige a la bruja del año entre los vecinos. ¿Qué más han hecho por el pueblo? Un pueblo maldito que decidió convertir su condena en su mejor reclamo turístico. Ahora bajamos de Aragón a Segovia, donde 2 amantes murieron por culpa de los celos de un solo hombre, y donde todavía, en las noches de niebla, dicen que se les puede ver caminar juntos por las almenas. Pedraza es, para muchos españoles, el pueblo medieval más bonito de la provincia de Segovia, tan bien conservado que su plaza mayor porticada se ha usado como escenario de mercados medievales y rodajes históricos durante décadas. Calles de piedra, plaza porticada, un castillo en lo alto que perteneció más tarde al pintor Ignacio Zuloaga y que hoy funciona como museo dedicado a su obra. Y como en tantos cuentos bonitos, este también tiene su parte de sangre escondida bajo la fachada perfecta. La historia se remonta al siglo XIII, en plena época de la batalla de las Navas de Tolosa, uno de los enfrentamientos más decisivos de toda la Reconquista. Ese tipo de batalla que cambiaba el destino de reinos enteros. El señor de Pedraza partió hacia el sur con sus hombres, dejando a su esposa sola en el castillo durante meses, quizás años, sin saber si volvería con vida o si volvería siquiera. Y como en tantas historias parecidas, contadas en tantos castillos de toda Europa, la señora no esperó fielmente. Se enamoró de otro hombre al que las leyendas locales llaman Roberto, y vivió con él una relación que, según cuentan, todo el pueblo conocía menos, por supuesto, el propio marido ausente. Cuando el señor de Pedraza regresó victorioso de la batalla, cargado de honores y de un prestigio que solo se gana derramando sangre en el campo de batalla, alguien se encargó de que se enterara de todo, con pelos y señales, quizás un criado envidioso, quizás un vecino con cuentas pendientes. Y lo que siguió no fue un divorcio discreto ni un exilio silencioso a un convento lejano, como habría sido lo esperable en tantos otros castillos de la época.
Fue una venganza medieval, de las que no dejan testigos ni segundas oportunidades. Los dos amantes fueron asesinados dentro del propio castillo, en la misma noche, por orden directa del hombre al que habían traicionado durante su larga ausencia. Desde entonces, dicen los vecinos, las noches de bruma en Pedraza tienen algo distinto. Se puede ver, entre las almenas, la silueta de dos figuras caminando juntas, despacio, como si todavía tuvieran toda una vida por delante, que nunca llegaron a vivir. No gritan, no asustan a nadie, no rompen platos ni mueven muebles. Simplemente están ahí, un rato, recorriendo el mismo tramo de muralla una y otra vez, y luego desaparecen otra vez entre la niebla, tan silenciosos como llegaron, dejando tras de sí solo el frío húmedo de la noche castellana. Es, lo reconozco, de las leyendas más suaves de toda esta lista. No hay sangre goteando por las paredes, ni objetos que se mueven solos en mitad de la noche, como en otros castillos que ya hemos visto. Pero quizás sea precisamente esa quietud lo que la hace, a su manera, más inquietante. Dos personas condenadas a repetir, siglo tras siglo, el mismo paseo por el mismo muro, sin nunca llegar a ningún sitio, sin nunca terminar la conversación que la muerte les cortó de golpe aquella noche. El castillo se puede visitar hoy con total normalidad, convertido en museo con obra del escultor Sobel, y el pueblo entero, con su plaza porticada y sus calles empedradas, merece una tarde completa de paseo, aunque solo sea para comprobar si, al caer la niebla del atardecer, ves algo entre las almenas que no debería estar ahí. Los propios vecinos de Pedraza, cuando les preguntas por la leyenda, no la cuentan con miedo, sino casi con cariño, como quien habla de dos vecinos incómodos que llevan 800 años sin decidirse a marcharse del todo. El próximo castillo de esta lista cambia por completo el tono. Ahí no hablamos de amantes discretos, sino de una princesa que, según cuentan, todavía vaga por las almenas buscando a un hombre que nunca volvió a buscarla. Si has visto alguna serie de fantasía rodada en España en los últimos años, probablemente ya conoces la silueta del castillo de Almodóvar del Río sin saberlo, con sus torres almenadas recortadas contra el cielo andaluz. Se levanta sobre una colina a orillas del Guadalquivir, en la provincia de Córdoba, con un origen musulmán que se remonta a la Alta Edad Media, cuando la fortaleza controlaba el paso del río en un punto estratégico, y una restauración de principios del siglo XX que lo dejó como uno de los castillos más fotogénicos de toda España, capaz de competir con cualquier decorado de cine construido desde cero. Pero antes de las cámaras y las alfombras rojas, este castillo tuvo una princesa. Se llamaba Saída, y su historia es de las que se cuentan en voz baja incluso hoy, entre los guías que trabajan aquí todos los días, en un lugar donde las murallas dobles y los patios de armas parecen sacados directamente de un libro de historia medieval andalusí. Saída esperaba a su amado, un hombre del que las versiones más antiguas no siempre se ponen de acuerdo, pero en el que todas coinciden en un mismo punto. Nunca llegó a volver. Se fue a la guerra, o simplemente se fue, y ella se quedó esperando en lo alto de las almenas, día tras día, mirando el río, mirando el camino de tierra que llevaba hacia el horizonte, esperando ver aparecer una figura a caballo que nunca terminaba de aparecer. Los años pasaron, la esperanza se fue agotando poco a poco, y Saída murió sin haber vuelto a verlo, todavía mirando hacia el mismo camino. Y desde entonces, dicen, su presencia no ha abandonado el castillo. No es un fantasma que grite ni que persiga a nadie por los pasillos, como en otros castillos de esta lista. Es más bien una sensación difícil de describir con palabras exactas. Visitantes que aseguran notar una presencia cercana subiendo por las torres, sobre todo en las noches de luna llena, cuando algunos juran haber escuchado un canto suave que no viene de ninguna radio ni de ningún grupo de turistas rezagado. Un canto de espera, si se puede llamar así, a algo que nadie ha conseguido grabar ni explicar del todo, por mucho que lo hayan intentado con equipos de grabación profesionales.
Lo curioso de Almodóvar del Río es que la fortaleza en sí ha sobrevivido a prácticamente todo. Siglos de guerras entre reinos cristianos y musulmanes, abandono casi total durante generaciones, ruina avanzada antes de que la familia propietaria decidiera reconstruirla piedra a partir de 1900, con un empeño que llevó décadas de trabajo. Hoy sus salas restauradas han servido de escenario para series internacionales de gran presupuesto, y miles de turistas cruzan cada año su puente levadizo sin saber nada de la princesa que esperó aquí hasta el final. Y aún así, entre tanta restauración y tanto turista con cámara en mano, la historia de Zaida sigue siendo la que más se repite al caer la tarde, cuando el sol se pone sobre el Guadalquivir y las almenas se quedan por fin en silencio. Los guías del castillo, cuando terminan la visita oficial, suelen añadir un detalle que no aparece en ningún folleto. Dicen que las noches de más silencio, cuando ya no queda ni un solo autobús de turistas en el aparcamiento, son las noches en las que más se nota. No hace falta creer en fantasmas para sentir, subiendo esa última escalera de piedra hacia la torre más alta, que 8 siglos de espera dejan algo detrás, aunque sea solo en la imaginación de quien escucha la historia. El siguiente lugar de esta lista tiene una emperatriz de verdad, una que llegó a gobernar Francia, y un actor de Hollywood que juró haberla visto asomada a una de sus torres. En la provincia de Cuenca, en un pueblo pequeño de nombre igual de pequeño, se levanta uno de los castillos más completos de toda España, el Castillo de Belmonte, construido a mediados del siglo XV por orden de don Juan Pacheco, primer marqués de Villena, uno de los nobles más influyentes y controvertidos de toda la Castilla del momento. Ha sido fortaleza, monasterio de monjes dominicos franceses, cuartel y cárcel en distintas guerras, incluida la Guerra Civil Española, donde su propio dueño, el duque de Peñaranda, terminó fusilado en la masacre de Paracuellos en 1936. Hoy es un museo perfectamente restaurado que también funciona como plató de cine y escenario de torneos medievales. Y esto último es exactamente donde empieza la parte que nos interesa. En 1961, aquí se rodaron escenas de la película El Cid con Charlton Heston y Sophia Loren, aprovechando la escenografía perfecta que ofrecía el castillo restaurado. Y según cuenta el propio Heston años después, durante el rodaje quedó paralizado al ver, en lo alto de la torre del homenaje, la figura de una dama, observándolo en silencio, inmóvil, durante varios segundos que a él le parecieron eternos. Nadie más estaba ahí arriba en ese momento, y ningún miembro del equipo pudo explicar quién era. La leyenda local no tardó en ponerle nombre a esa dama, Eugenia de Montijo, la joven que había paseado por este mismo castillo siendo niña de apenas 13 años y que décadas después de su muerte en París, según cuentan, todavía volvía a visitar el lugar que más había querido en toda su vida, porque Eugenia no es un personaje inventado para asustar turistas. Nació en España, se enamoró de este castillo siendo casi una niña y terminó casándose con Napoleón III, convirtiéndose en emperatriz de Francia, una de las mujeres más poderosas de toda Europa en el siglo XIX. Fue precisamente ella quien, ya adulta y con recursos de sobra, devolvió al castillo el esplendor que había perdido tras siglos de abandono. Amó Belmonte hasta el final de su vida, y parece que la muerte, 80 años después de aquella mañana de 1840 en la que lo vio por primera vez, no cambió mucho esa costumbre, pero el castillo esconde otra capa, más incómoda que cualquier fantasma de dama vestida de época. Sus mazmorras, hoy abiertas al público en visitas nocturnas de verano, guardan una conexión que sorprende a quien la escucha por primera vez. Los guías explican cómo ciertos rituales y prácticas que se atribuían a la brujería medieval en estas mismas celdas de piedra terminaron siglos después, sirviendo de punto de partida para reflexiones que la propia organización de las visitas relaciona con la oscuridad del campo de concentración de Mauthausen, en un salto histórico que deja a más de un visitante en silencio durante el resto del recorrido nocturno. Hoy, cada verano,
el castillo organiza sus noches de misterio, visitas guiadas nocturnas por las mazmorras donde se cuentan tanto la historia de Eugenia como los rituales de brujería asociados al lugar. Una manera de convertir en espectáculo lo que durante siglos fue simplemente miedo. Bajo estos mismos muros jugaron de niños figuras como Fray Luis de León, el poeta Jorge Manrique o el infante Don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor, que fue quien levantó la primera fortificación en este mismo emplazamiento, mucho antes de que existiera el castillo que hoy conocemos. Todo ese peso histórico acumulado, capa sobre capa, es quizás lo que explica por qué tantas personas distintas, en épocas distintas, han asegurado ver o sentir algo que no consiguen explicar del todo dentro de estos muros. Sea lo que sea, quedan solo 3 castillos más, y el siguiente tiene un fantasma que cayó desde un balcón hace más de 600 años y que inspiró, sin saberlo, al mismísimo Walt Disney. El Alcázar de Segovia tiene la silueta más reconocible de toda España, levantado sobre un peñasco entre los ríos Eresma y Clamores, con su torre en forma de proa de barco recortada contra el cielo castellano. Es tan característico que corre la leyenda de que inspiró a Walt Disney para el castillo de Blancanieves, aunque los historiadores del propio monumento prefieren tratar esa anécdota con cautela. Fue residencia de reyes desde tiempos de Alfonso el Sabio, prisión de estado durante casi 2 siglos para nobles caídos en desgracia, y de aquí salió Isabel la Católica en persona, un 13 de diciembre, para ser proclamada reina de Castilla. Pero antes de todo eso, en una de sus ventanas, ocurrió algo que ninguna guía turística cuenta con demasiado detalle. Según la leyenda, un aya cuidaba en brazos al infante don Pedro, hijo de Enrique II, asomada a la ventana de la sala de reyes para que el niño tomara el aire de la tarde. El bebé se le resbaló de los brazos, cayó al vacío y murió en el acto contra las rocas de abajo. Y la niñera, incapaz de vivir con lo que acababa de pasar, sin esperar siquiera a que alguien la juzgara, se lanzó detrás de él por la misma ventana un instante después. Es una leyenda que los propios historiadores ponen en duda, porque el sepulcro del infante existe en otro lugar y su historia documentada es bastante distinta de lo que cuenta la tradición popular. Pero eso nunca ha impedido que la ventana siga siendo, siglos después, uno de los puntos que más se señalan durante las visitas nocturnas al Alcázar, sobre todo en las noches de niebla que suben desde el Valle del Eresma, cuando dicen que se puede escuchar un lamento de mujer viniendo directamente de la torre de Juan II, esa torre de más de 80 metros de altura que sirvió durante casi 2 siglos como prisión de estado para nobles caídos en desgracia. El Alcázar tiene, además, su propia advertencia divina, contada generación tras generación por los guías del castillo. Cuenta la leyenda que Alfonso el Sabio, observando las estrellas desde esta misma fortaleza, con la pasión de astrónomo que lo caracterizaba, se atrevió a decir en voz alta que si Dios le hubiera consultado antes de crear el universo, este habría quedado mejor hecho. Un monje franciscano, escandalizado, le pidió que se retractara de inmediato. El rey se negó, orgulloso de su propia inteligencia. Esa misma noche, cuenta la leyenda, un rayo impactó directamente en una de las torres del castillo, como respuesta divina a tanta soberbia. Sea casualidad meteorológica o castigo celestial, Alfonso mandó colocar después un cordón franciscano tallado a lo largo de los muros de una de sus salas, como penitencia pública por su orgullo, y ahí sigue todavía hoy en la sala que lleva precisamente ese nombre. En 1862, un incendio real, sin ninguna leyenda de por medio, arrasó buena parte del edificio mientras funcionaba como Real Colegio de Artillería, destruyendo archivos, mobiliario histórico y buena parte de las techumbres originales. Su reconstrucción tardó décadas en devolverle el aspecto que hoy fotografía todo turista que pasa por Segovia. Un trabajo minucioso que intentó recuperar, hasta donde fue posible, el esplendor que tuvo bajo los Trastámara. Hoy,
El Alcázar recibe cada año a cientos de miles de visitantes que suben los 152 escalones de la Torre de Juan II para disfrutar de una de las mejores vistas de toda Castilla, sin pensar demasiado en niñeras ni en rayos divinos. Pero los guías más veteranos, esos que llevan décadas repitiendo la misma visita, aseguran que hay tardes de otoño en las que el propio edificio parece contener la respiración, justo antes de que caiga la niebla sobre el valle. Si esta lista te está gustando y todavía no le has dado a suscribirte, este es el momento. Quedan solo 2 castillos más, y el segundo va a cambiar por completo la idea que tienes de lo que es un castillo maldito. Aquí vivió, y sigue viviendo según cuentan, un hombre que se declaró papa él solo contra el resto del mundo. Peñíscola, en la costa de Castellón, es de esos lugares donde el mar rodea casi todo el pueblo, unido a tierra firme por apenas una lengua de arena, y en lo alto de la roca se levanta un castillo construido por los caballeros templarios en 1294 sobre los restos de una antigua alcazaba árabe que ya ocupaba este mismo peñón siglos antes. Los propios templarios creían que este punto exacto de la costa generaba corrientes de energía capaces de alterar la conciencia de quien pasaba tiempo aquí. Algo que la orden tomaba muy en serio a la hora de elegir dónde construir sus fortalezas más importantes. Puede que tuvieran razón, porque un siglo después de que la orden fuera disuelta, este castillo se convirtió en el escenario de una de las historias más extrañas de toda la cristiandad medieval. En 1378, la Iglesia Católica se partió en dos. 2 papas, 2 sedes, un cisma que duró décadas. Uno de esos papas, elegido en Aviñón, fue un aragonés llamado Pedro Martínez de Luna, conocido como el Papa Luna, oficialmente Benedicto XIII. Cuando el resto de la cristiandad por fin se puso de acuerdo en un único papa en Roma, a él lo declararon antipapa y lo excomulgaron. Y el Papa Luna hizo lo que solo un hombre con una obstinación fuera de lo común podía hacer. Se negó a aceptarlo, en redondo, sin dudarlo ni un solo momento. Se refugió aquí, en Peñíscola, protegido por la corona de Aragón, que fue la única que siguió reconociéndolo, y durante los últimos 12 años de su vida continuó gobernando como si él fuera el único papa verdadero del mundo entero, con su propia biblioteca pontificia, su propio presbiterio, su propia basílica dentro del recinto del castillo. Murió en 1423, con 95 años, abandonado por casi todo el mundo, sin haber cedido ni un solo día de los 12 años que pasó aquí encerrado por voluntad propia. Cuenta la leyenda que, para escapar del castillo, cuando las cosas se pusieron feas y el nuevo Papa de Roma empezó a presionar a la corona de Aragón para que dejara de protegerlo, construyó él mismo, en la roca viva y en una sola noche, una escalera que baja directamente hasta el mar. Esa escalera sigue ahí hoy, tallada en la piedra del acantilado, y cualquiera que se asome puede imaginar lo que debió de sentir bajando esos escalones de noche con antorchas hacia un barco que lo esperaba en la oscuridad para llevarlo a un destino incierto. Y dicen que su fantasma nunca se fue del todo. Que todavía recorre los pasillos del castillo repitiendo la frase que definió toda su vida. El verdadero papa soy yo. Algunos empleados y guías nocturnos aseguran haber escuchado esa frase susurrada entre las piedras justo antes de amanecer, cuando ya no queda nadie más despierto en el castillo. Hoy el castillo del Papa Luna ha sido escenario de rodajes tan distintos como el Cid en los años 60 o Juego de Tronos ya en pleno siglo XXI, sirviendo de decorado a la ciudad libre de Meereen, y sigue siendo uno de los monumentos más visitados de toda la comunidad valenciana, con vistas al Mediterráneo que quitan el aliento desde cualquiera de sus terrazas. Pero ningún guión de ficción, por muy elaborado que esté, ha conseguido superar todavía la historia real de un hombre que se negó, hasta el último aliento de sus 95 años de vida, a dejar de ser quien creía ser, encerrado por voluntad propia en un peñón rodeado de mar, mirando cada noche hacia una Roma que ya no quería saber nada de él. Y ahora sí, llegamos al primer puesto. Y te lo advierto, no es un castillo, es algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más sangriento de lo que imaginas.
Te dije que el primer puesto te iba a sorprender. Y aquí está la sorpresa. No es un castillo. Llevas todo este vídeo imaginando torres, almenas y fosos. Y el lugar más maldito de toda España es un palacio. Concretamente, el más famoso de todos, la Alhambra de Granada. Sé lo que estás pensando. La Alhambra es historia, es arte nazarí en su máxima expresión. Es la imagen más fotografiada de toda Andalucía, visitada cada año por millones de personas que hacen cola desde el amanecer para conseguir entrada. Y todo eso es verdad. Pero también es... Si le preguntas a cualquier guía que lleve tiempo trabajando ahí dentro, el escenario de la matanza más recordada de todo el reino nazarí, una historia que se cuenta en susurros, incluso en pleno día, rodeados de cientos de turistas con cámara en mano. La sala se llama Sala de los Abencerrajes, y su nombre viene de una familia noble de Granada que tenía un rival político muy poderoso, el clan de los Segríes. Según la historia recogida en las crónicas del siglo XVI, los segríes urdieron una acusación falsa, que uno de los Abencerrajes mantenía una relación secreta con la sultana. La acusación llegó al sultán, y el sultán, cegado por la rabia, invitó a los caballeros de la familia entera a un banquete, dentro de esta misma sala. No fue un banquete, fue una emboscada cuidadosamente preparada. Se habla de entre 36 y 37 caballeros degollados, uno tras otro, sin que nadie fuera de la sala se enterara de lo que estaba pasando, sobre la fuente de mármol que hoy sigue en el centro de la habitación, mientras un paje conseguía escapar por una puerta lateral y avisar a tiempo para que otros cientos de miembros del linaje se salvaran de una muerte segura. La noticia de la matanza corrió por Granada esa misma noche, y estalló una sublevación popular al grito de traición, que terminaría, años después, siendo una de las causas de la caída definitiva del reino nazarí. Hoy, si visitas la Alhambra y entras en esa sala, vas a ver algo que ningún guía deja de señalar, una mancha rojiza que recorre la fuente central y el canal de agua que la conecta con el patio de los leones. La explicación oficial habla de óxido, de minerales en el mármol, de siglos de agua corriendo por la misma piedra. La explicación popular, la que lleva siglos repitiéndose, dice que esa mancha es sangre y que por mucho que corra el agua, nunca termina de irse del todo. Pero la Alhambra no se conforma con una sola leyenda. Bajo la Torre de las Infantas, dicen, duerme una princesa encantada, esperando un amor puro capaz de romper su hechizo. Por los pasadizos ocultos del palacio, un soldado perdido sigue custodiando, contra su voluntad, un tesoro que nunca pudo abandonar porque un sacerdote rompió el ritual que debía liberarlo. Y en el Albaicín, el barrio que rodea el palacio, todavía se escucha, según cuentan los más mayores, el lamento de una joven emparedada, viva, bajo una losa que nunca volvió a abrirse. Ningún otro lugar de esta lista reúne tanta historia real y tanta leyenda superpuesta en el mismo metro cuadrado. Cada sala de la Alhambra tiene su propia versión de lo que pasó entre estos muros, y la mayoría de esas versiones terminan con alguien muerto, encerrado o condenado a repetir lo mismo para siempre. Y esto es todo. 10 lugares, de un castillo gallego con un fantasma alemán a un palacio granadino teñido de sangre desde hace más de 500 años. ¿Cuál de ellos conocías antes de este vídeo? Escríbelo en los comentarios, con el número y una sola frase. Quiero saber qué es lo que más te ha sorprendido. Y si quieres que sigamos recorriendo España como nadie más se atreve a hacerlo, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Nada de relleno, nada de inventar por inventar, solo los lugares que de verdad merecen la pena. Nos vemos en el próximo.